Bien, seguimos en vivo en Puntal AM. Recién veíamos que uno de los títulos que levantaba Puntal la redacción es el informe FADA, que realiza cada 6 meses el análisis de los precios de los alimentos y cómo se componen y qué porcentaje hay de costo real, qué porcentaje hay de impuesto, qué porcentaje hay real de ganancia de acuerdo al rubro, al sector, alimentos básicos, ¿no? Como la carne, como la leche, como el pan, que tienen 3 elementos claves para analizar. ¿Y cómo impacta esto también sobre el sistema impositivo de la Argentina? Que nos preguntamos, ¿es federal o no? Hay impuestos municipales, hay impuestos provinciales, hay impuestos nacionales. A grandes rasgos, por los números que vi recién, grandes porcentajes de los impuestos nacionales son los que componen los precios de los alimentos prioritarios en la mesa de los argentinos. Queremos desglosar esto y lo hacemos con la licenciada Nicole Pisani Claro, que es economista de FADA, para ver cómo es el impacto real de los impuestos en el precio de los alimentos. Nicole, Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Paula. Un gusto acompañarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Gracias para ayudarnos a ver este informe muy interesante que realiza FADA. Contanos un poco desde cuánto hace que se está realizando este informe. Hemos conversado en alguna otra oportunidad, pero hacer brevemente la historia y cómo es la metodología para este informe. Bueno, lo que publicamos en este informe es la composición de precios de 3 productos: pan, carne y leche. Lo venimos haciendo desde 2017 aproximadamente, con la idea de dar un poco de transparencia y que los consumidores entendamos qué pagamos justamente cuando vamos a la carnicería o al supermercado por estos 3 productos, que son productos básicos del consumo de toda la población. Y lo que vamos mostrando es la participación que tiene por un lado, cada uno de los eslabones, digamos, productivos de estos 3 productos en el precio final de cada uno de ellos: el eslabón de el trigo, del molino en el precio final del pan, por ejemplo, y también cuánto de este precio son costos o son resultados, y también son impuestos, ¿no? Que este es uno de los principales puntos, digamos, de mostrar esta composición de precio, que es el peso que tienen los impuestos en el precio final de los ¿Y alimentos. con qué nos hallamos? Con que los impuestos ocupan gran parte de ese precio. Sí, así es. En promedio, entre estos 3 productos, 1 de cada 4 pesos de lo que pagamos cuando los vamos a comprar, cuando compramos carne en la carnicería o pan en las panaderías, leches en el súper, estamos pagando 1 de cada 4 son impuestos. Si nos adentramos a cada uno de estos productos, estamos viendo que en el precio del kilo de la carne, 27% son impuestos, que en el precio del sachet de leche, 25% son impuestos. Esto, por ejemplo, es más que la participación que tiene el eslabón comercial. Y en el precio del kilo del pan, 23% son impuestos, que es 10 puntos más de lo que explica, por ejemplo, el trigo en el precio final del pan, que representa el 13%. Claro, bueno, y desde el trigo, por ejemplo, se ve, ustedes cuando explican en el informe, que desde el grano hasta el pan que se consume, el precio se multiplica por 7. Lo mismo pasa con la leche, o prácticamente lo mismo, en el sentido de que sale del tambo y hasta que llega al sachet, el precio se multiplica por 3. ¿No? Gran porcentaje de eso tiene que ver con los impuestos. Está bien que están los costos y está bien que está también el rubro que tiene que tener ganancia. Por ejemplo, qué sé yo, la panadería, que absorbe un 60% del precio final del pan. Sí, así es. Bueno, en el caso del pan que mencionabas, el trigo desde que sale del campo hasta que consumimos, digamos, el pan, el valor se multiplica por 7 del trigo, como bien decías, tienen que ver, por un lado, los costos de producción que hay hacia adentro de cada uno de los eslabones productivos, pero también, digamos, tienen que ver bueno, los impuestos y hay que destacar que, digamos, no necesariamente porque un eslabón productivo tenga mucho peso, digamos, en la formación del precio, en lo que es, por ejemplo, la panadería que recién mencionabas, que explica el 60% del precio final del pan, no necesariamente ese eslabón es que está
obteniendo ganancias abismales o está operando con muy buen resultado económico, porque, por ejemplo, en el caso de la panadería tiene altísimos costos para su proceso productivo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa en el medio? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo con un índice inflacionario que no para de crecer, Nicole, todo lo que influye en la composición de precios, que esto va a seguir pasando, esto va a seguir variando. ¿Qué pasa con el federalismo de los impuestos? Porque veía también un detalle entre lo que son los impuestos municipales, provinciales, nacionales. Los nacionales terminan absorbiendo o al menos componiendo gran parte de ese precio que estamos viendo hoy en este informe, ¿no? Bueno, exactamente. Decíamos que en promedio el 25% son impuestos. Bueno, de 3 de cada 4 son impuestos nacionales. Estamos hablando de IVA, ganancias, el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Después tenemos impuestos municipales con menor participación y entre medio se encuentran los provinciales, como pueden llegar a ser los inmobiliarios o ingresos brutos. Eso por el lado de los impuestos, donde claramente vemos el gran peso que tienen los impuestos que hoy tenemos a nivel nacional. Y después, respondiendo un poco a esto que pasa entre medio de cada una de las composiciones de precio, uno de los principales factores que mencionaste justamente es el proceso inflacionario que vemos, digamos, en nuestro país ya hace mucho tiempo y que va afectando a los diferentes costos productivos, ¿no? Por poner un ejemplo, siempre que se aumenta el pan, dicen, bueno, aumentó el trigo. Y no viene explicado por esto. Por ejemplo, el precio del trigo representa el 13% del precio final del pan. Entonces, si el trigo, por ejemplo, entre agosto del año pasado y marzo de este año aumentó un 43%, el pan debería haber aumentado alrededor de 19 pesos solamente por efecto del trigo. Y en todo ese periodo el pan aumentó 140 pesos. Entonces, estamos teniendo 120 pesos de aumento del precio del pan que en realidad vienen explicados por aumentos de muchísimos otros costos de producción como la luz, el gas, el transporte, cuestiones administrativas, impositivas también, bueno, que van afectando, digamos, a las diferentes composición de precios de los productos. Bien, más algún componente de especulación que nunca falta, ¿no? También en la formación de precios. Sí, puede surgir, digamos que se espera algún aumento futuro, entonces se aumenta un poco antes, pero hoy por hoy, dado el proceso inflacionario que tenemos, es muy difícil que un componente especulativo termine afectando en subas significativas de los productos. Pero qué bárbaro esto, ¿no? De que, a ver, gran parte de los precios se compongan de impuestos. Para muchas personas no será un descubrimiento, para muchos consumidores sí. ¿Y cómo se puede bajar o trabajar en esto? Digo, porque es una cadena espiralada, porque el Estado tiene que recaudar, los estados tienen que recaudar, los márgenes de ganancia tienen que existir para que sean redituables y a su vez saldar los costos. Entonces, es difícil de paliar. Gracias por este informe, por compartir los detalles, licenciada. Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos en esta mañana. Nicole Pisani Claro, economista de FADA, la licenciada que hoy nos ayudaba un poquito a detallar, ¿no?, todo esto que acaba de ser publicado en el informe de formación de precios. ¿Cómo se conforman los precios? Bueno, mayoritariamente por impuestos, para vos que sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio ANSES, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Podés gozar de este beneficio y de descuentos en farmacias y supermercados con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.